Bueno, buenas. Vamos a seguir con la práctica eh, que empezamos la otra vez con diferenciación y ahora vamos a tratar de aproximar integrales. Muchas veces nos encontramos con funciones cuyas primitivas no son desconocidas y nos ocurre algo similar a lo que nos pasaba con diferenciación. Digamos, tener una base de datos donde tengamos todas las integrales, todas las primitivas, todas las funciones se vuelve engorroso, por no decir imposible, ¿no? Por una cuestión de almacenamiento, por una cuestión de generar interfaz con usuarios numerosas y por una cuestión de que muchas veces además la primitiva es analíticamente imposible de encontrar, ¿no? Entonces vamos a ver un método nuevamente que nos permite a partir de ciertos puntos poder aproximar el área bajo la curva, ¿sí? De una función. Las fórmulas de Newton-Cotes, ¿sí? Nos proponen, digamos, ir aproximando para una función random, ¿no? Que yo voy a ubicar en un intervalo AB el área bajo esa curva, ¿sí? Visualmente vemos esa área y una aproximación medio burda, pero que podría ser una primera propuesta, sería tomemos el valor de la función en A, f de A, y tracemos un rectángulo, ¿no? Esa sería una manera de aproximar esa función. Todo lo que me queda despintado debajo del área de la función sería un error, ¿no? Lo mismo podemos hacer, pero tomando ahora f de b como el techo de ese rectángulo, ¿sí? Y ahí obtendríamos dos aproximaciones que podemos llamar aproximaciones por rectángulos, ¿no? En el primer caso, por defecto, es decir, siempre vamos a estar por debajo del valor exacto de esa integral, y en el segundo caso, por exceso. Pero habría una tercera manera, por lo menos a priori, de proponer esto, que es tomar tanto el valor de la función en A como el valor de la función en B y trazar una recta, lo que me va a dar un trapecio, ¿sí? Y ahora vemos que pareciera ser que el área debajo de ese trapecio está más cerca eh, o podría llegar a aproximar mejor el área bajo la curva, ¿sí? O el error ese podría llegar a ser menor. Todo esto es un análisis gráfico que ahora vamos a tener que sustentar de alguna manera, pero este es el nacimiento del método de los trapecios, ¿sí? Regla de los trapecios y regla de los rectángulos en su modo más básico, ¿no? Dos valores en un intervalo, los valores en los extremos de la función, dos datos. Bien, a la aproximación de la deriva, perdón, a la aproximación de la integral le damos ese nombre, ¿sí? Esa abreviatura, ¿sí? Qn, y se calcula como el paso h, que en este caso sería b menos a, ¿no? Directamente, por fa, el área del rectángulo, ¿sí? Qn es la cuadratura numérica, ¿sí? Y podemos tomar a n como, en este caso como 1, porque es el número digamos, de intervalos en juego, ¿no? Bien, en este caso el área del rectángulo, digamos en el segundo, es con f de b, y en el tercero tenemos el área de un trapecio, que ustedes recuerdan es base menor más base mayor por altura dividido 2. Bueno, y ahora tratando de llegar a expresiones que nos permitan corroborar lo que vimos recién en los gráficos, lo que tengo que hacer para el método de los rectángulos sería hacer un desarrollo de Taylor, como hicimos en diferenciación numérica, y después integrarlo, ¿no? Y veo que lo que logro es expresiones similares a la que acabamos de ver, ¿sí? Pero nuevamente Taylor me permite ver el término del error de truncamiento, que en este caso es de orden h al cuadrado y depende de la derivada primera. Esto quiere decir que las aproximaciones por rectángulos son exactas para funciones constantes. Por ejemplo, si derivada primera 0, que tiene sentido por lo que vamos a ver en el gráfico. Si yo en cambio hago, bueno, estas son las dos rectángulos que vimos por exceso y defecto. Si yo en cambio hago Lagrange entre A y B e integro, Lagrange, digamos, teniendo en cuenta dos puntos para armar ese polinomio de grado 1, A f de A y B f de B, integro y me da la expresión que vimos recién para la regla de los trapecios y su error, que ahora es orden h al cubo
y depende de la derivada segunda. O sea que corroboramos que la regla de los trapecios tiene una precisión mayor que rectángulos. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo tomo un valor más intermedio entre A y B y tengo el valor de la función evaluada en ese punto y digo, bueno, aproximo el área bajo la curva de la función con el área bajo la parábola cuadrática que se forma uniendo estos tres puntos, ¿no? F de A más B sobre 2 y F de B. Obtengo, por lo menos a simple vista, pareciera una aproximación mejor aún, y a esto se le llama la regla de Simpson, ¿no? Aproximar por parábola cuadrática. Bueno, en el libro, ahí en la página 190 del Burden, van a ver que también hace la deducción integrando un polinomio de Lagrange, en este caso de grado 2, pero el error de truncamiento le queda en función de la derivada tercera. Y haciéndolo por Taylor aparece la derivada cuarta. En ambos casos el orden de h, el orden es h a la cuarta, pero nos quedamos con la deducción por Taylor, y ahí en el libro, en la bibliografía también, digamos, confirma esta expresión, porque bueno, la derivada cuarta te permite un grado de exactitud mayor, dando aproximaciones exactas para polinomios de grado 3 o menos. Y vemos que bueno, tengo que evaluar la función en A, en ese punto medio que agregamos, en B, y tengo ahí un error que es B menos A sobre 90, y por la derivada que decía antes, cuarta, y por h a la cuarta también, y eso me da el orden del método, que es aún más preciso que los otros dos que vimos. Y en particular yo puedo seguir subdividiendo, por ejemplo, en 3 este intervalo, es decir, tener acá una partición más, o dos particiones equidistantes, mejor dicho, y ahí obtengo lo que se llama la regla de Simpson 3 octavos. Este es un tercio, porque aparece ese h al cubo, perdón, h sobre 3, pero yo la puedo partir en 3 y ahí obtengo todas las combinaciones, digamos, posibles para particiones simples. Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo parto el intervalo en más, digamos, subintervalos. Pero en principio serían estas las expresiones simples. Fórmulas compuestas de Newton-Cotes, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a proponer es, intuitivamente, según lo que venimos haciendo, qué pasaría si yo, primero esos rectángulos, en vez de hacer un rectángulo enorme para aproximar la función, parto el intervalo AB en sucesivos subintervalos y por lo tanto sucesivos rectangulitos, y así hago lo mismo con los trapecios, sucesivos trapecios y sucesivos arcos de parábola cuadrática. Es decir, lo que hago es proponer, si yo hago esa partición del intervalo, lograré resultados más precisos, es decir, seré más exacto en la aproximación de esa integral. Rectángulos, si yo hago digamos, el desarrollo del método, me va a dar lo que ustedes ven ahí. Obviamente aparece una serie, ¿no? Digamos, un término que depende de n, que va a ser justamente la cantidad de particiones que yo haga. Y el error sigue siendo orden h, ¿sí? Y dependiendo de la derivada primera. Y trapecios compuesta, que aproxima con nuevamente el valor de la función en A, el valor de la función en B, y en los puntos en la cantidad de puntos que yo parta ese intervalo, que es esa sucesión f de A más IH, es decir, eso es A más IH, es como la sucesión que se genera tomando I en el primer caso 1, o sea, sumándole a H, después sumándole 2H, después sumándole 3H, y así para cuantas particiones haya hecho. Y vemos que el error de truncamiento en el caso de los trapecios es de orden h cuadrado nuevamente, y la derivada segunda aparece ahí en el error también. En todos los casos ese número sí está entre A y B. ¿Sí? Bueno, y los métodos de aproximación por parábola cuadrática, los métodos de Simpson, son dos. Por un lado Simpson un tercio, que por su deducción aparece un
paso sobre 3, por eso se llama un tercio, y evalúa la función en A, en B, es decir, en los extremos, y después hay dos grupos de sumatorias. El primero corresponden los valores de la función pares de esas particiones del intervalo, y acá los impares, ¿no? Y lo que me está diciendo la límite superior de esta sumatoria es que n, es decir, en cuántos subintervalos parto yo a mi intervalo AB, tiene que ser mayor o igual a 2 y a la vez par, ¿sí? Y acá vemos que el error sigue siendo de orden h a la cuarta, la derivada también derivada cuarta, pero se divide por 180, lo cual hace que disminuzca respecto a Simpson no compuesto, Simpson simple. Bien, y 3 octavos, aparece un 3 octavos obviamente acá en el encabezado, y además ahora hay 3 grupos de sumatorias, que por el límite superior me está indicando que ahora el número n tiene que ser mayor o igual a 3 y además múltiplo de 3, ¿sí? En ambos casos vemos que el orden es h a la cuarta, ¿sí? De alguna manera lo que me va a determinar usar un método u otro va a ser en cuánto subintervalo yo tenga partido a el intervalo AB, ¿no? Por los límites que tengo para trabajar con n. Pero la mejoría no está tanto en el orden del método, pero sí reduce el error, sí es más preciso en cuanto a que el error de truncamiento es menor. Y ahí surge una disyuntiva, porque yo podría ir achicando el paso h para achicar el error de truncamiento y obtener aproximaciones más precisas, pero el problema que tengo es que este algoritmo es bastante complejo en lo operacional, en el sentido de que tengo que llamar a diferentes valores de la función, tengo que hacer operaciones, es decir, tiene un grado de costo operacional más alto que los que veíamos en diferenciación. Por lo tanto, no es muy provechoso ir achicando el paso y evaluar Simpson un tercio cada vez, ¿no? Eso lo haría bastante molesto. Y además, si yo achico mucho el paso, también lo que puede pasar es que no lo pueda achicar más por el límite que voy a tener en mi representación numérica, ¿sí? Entonces, para evitar el llamado a la función constantemente, al final de los ejercicios vamos a ver extrapolación de Richardson aplicado a integración numérica. Bien. Bueno, entonces confío en que sin hacer ningún tipo de ejercitación se puedan mandar a hacer este ejercicio con lo que acabamos de ver. Un ejercicio del coloquio del 8 de julio del 2015, en el cual tenemos la función e a la x al cuadrado, una función conocida por ustedes, y lo que queremos hacer es aproximar el valor de esa integral entre 0 y 1. ¿Sí? Me da el número de subintervalos, n igual 8, y me propone trabajar con 5 decimales. ¿Sí? Trapecios compuesta es el método a utilizar. Entonces les sugiero que vean cuánto sería el paso h. Para eso van a tener que tener en cuenta que sus a y b son 0 y 1. O sea, su intervalo es 0 y 1. Y si tienen que dividir ese intervalo en 8, ahí pueden en una operación obtener el paso, ¿no? Y ahí van a obtener los diferentes xy, los diferentes valores de x, en los cuales van a tener que evaluar la función e a la x al cuadrado y ya después ir ubicándola en la forma general de los trapecios compuestos. Y la segunda propuesta de ese ejercicio es, sabiendo que el error de truncamiento es h al cubo sobre 12 por n por l, que es la forma que vimos hace un rato, pero bueno, en vez de poner a la derivada segunda, me pone una cota, ¿no? Para la derivada, la llama L. Y quizás está expresada distinta en el sentido de que en vez de estar expresada con el b menos a, ese error de truncamiento está reemplazado, hace como una transformación con la relación que hay entre b menos a, el paso y n. Que esa relación ustedes la van a sacar en el punto A, digamos, con lo que acabamos de decir hace un rato. Pero si se transforma rápidamente ese error de truncamiento en el que vimos recién. Entonces tiene que justificar si el error es menor a 10 a la menos 3. ¿Sí? Para eso van a tener que derivar la función, acotarla y calcular ese error.
Bueno, y otro ejercicio de 3 de agosto de ese mismo año me propone, sabiendo la fuerza que el trabajo que realiza una fuerza que forma un ángulo θ con la dirección de desplazamiento se obtiene mediante la siguiente fórmula, una fórmula que ustedes ya reconocen, me da la tabla de los puntos de, digamos, del espacio, la posición, el desplazamiento sería, la fuerza, que estaría en Newton, uno supone, y los ángulos θ, que son justamente el ángulo entre el vector de desplazamiento y la fuerza. Dice que utilice Simpson un tercio para estimar el trabajo realizado por la fuerza indicada en la tabla desde la posición inicial hasta la posición final en x30. O sea que me da nuevamente, si la posición inicial es 0 y la posición inicial es 30, tengo ahí todos los, digamos, lo necesario para calcular el paso h. Y ahí tengo que tener en cuenta que mi función a integrar no es ni f de x ni coseno de θ x, sino el producto de esas dos. O sea, yo tengo que obtener primero mi función a aproximar, su integral, que es f de x por coseno de θ x. ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer una operación entre los valores de la tabla en cada xy para obtener nuevamente valores a colocar en la expresión que vimos hace un rato de Simpson un tercio. ¿Y de qué orden es el error que se comete con esta aproximación? Bueno, esta pregunta estaba en el coloquio, es más teórica, ¿no? Ustedes recuerden que tienen que saber de los métodos, tanto aplicarlos prácticamente como de dónde vienen, cómo se desarrollan y demás. Y además sus errores. O sea que ahí simplemente hay que poner orden h a la y lo que va. Bien, ahora sí, eso que decíamos de que evaluar Simpson 100 veces es muy inapropiado, lo podemos saldar trayendo los conocimientos que vimos de extrapolación de Richardson. Para eso, lo que vamos a hacer es aplicar el método de Romberg. Romberg lo que propone es que apliquemos el método, la regla de los trapecios, ¿sí? En esa primer columna, teniendo los pasos h, en vez de aplicar diferencias centrales, recuerdan en Richardson que en la primera columna aplicábamos diferencias centrales, lo que dice aplicar trapecios y después el mismo algoritmo que venimos usando, ¿sí? Ese de trabajar con los R22, R32 y así me muevo a la derecha en la matriz. O sea que la misma tabla de siempre vamos a tener. Lo que hay que tener en cuenta es que acá el orden va a depender del método que yo elija, que en trapecios va a ser 2, 4, 6, 8, ¿sí? Lo vamos a hacer para trapecios, ¿sí? Y vamos a tener, bueno, NHI, que es justamente la regla de trapecio compuesta, esto que es el mismo algoritmo de siempre, ¿sí? Y el criterio de paro, que es el mismo de comparar dos valores sucesivos en filas. Entonces les propongo que intenten hacer ese ejercicio de aproximar esa integral definida para la función e a la menos x cuadrado y con una tolerancia de x a la menos x. O sea que paro cuando dos valores diferentes, la diferencia entre dos valores consecutivos me da esa tolerancia. Recuerden que en Richardson avanzo siempre hacia derecha y cuando veo que no obtengo tolerancia avanzo hacia abajo con algún paso h menor. ¿Sí? Bueno, eso es todo. El miércoles ponemos en común los ejercicios. Un comentario más, si quieren, quizás la diferencia que tenemos en cuanto a la precisión de los métodos de integración y los métodos de diferenciación es que acá yo puedo disminuir el paso h y no voy a tener el problema que tenía en diferenciación. Recuerdan que en algún momento los errores de redondeo empezaban a pesar demasiado por ese cociente incremental, ¿no? De f de x0 más h menos f de x0. Acá no lo voy a tener. Mientras yo más achique el paso h, más preciso voy a ser. Solo tener en cuenta eso, que más evaluaciones de los métodos es un costo mayor y además que en algún momento sí, ese paso h sí es demasiado pequeño, no lo voy a poder representar. Para ver esta demostración de por qué al achicar el paso no puedo, no caigo en la misma situación de los errores de redondeo, es decir, la independencia de los errores de redondeo respecto al paso h, les invito a ver la página 203 de la bibliografía, que ahí lo demuestra Burden. Bueno, eso es todo.
El miércoles ponemos en común los resultados y consultamos cualquier duda. Les mando un abrazo.